Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es domingo 3 de septiembre de este año 2023. Damos gracias al Señor porque nos concede la vida y la salud. En este día celebramos la victoria del Señor sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el maligno. Es día del Señor, estamos llamados a la iglesia a celebrar la Santa Eucaristía y allí encontrar a Jesús como Maestro, porque Él nos guía por los caminos del discipulado de Dios. Démosle gracias a nuestro Padre Celestial, porque nos concede siempre tiempos de gracia, nos concede su misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a sus discípulos: El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios en este domingo nos lleva por un camino realmente de la instrucción divina. Dios, en su infinita sabiduría, siempre quiere que tengamos el conocimiento de cómo debemos vivir la vida para Él. Siempre al vivir la vida para Dios, descubrimos que estamos en contraste o que vamos en contracorriente del mismo mundo que la humanidad ha creado. El mundo mundano es aquel ambiente que se crea a partir de una vida independiente de los caminos de Dios. Por eso encontramos hoy en la primera lectura al mismo profeta Jeremías en el inicio de su vocación. Jeremías ha recibido la palabra del Señor, pero es el Señor quien lo seduce, es el Señor quien le hace comprender que su amor es más grande que las dificultades y las pruebas, y que Él debe ser fortalecido en ese amor divino para cumplir su misión. Dios no quiere que Jeremías pare de hablar, porque las palabras que salen de la boca de Jeremías son palabras de autoridad, palabras que denuncian la mentira y el pecado. Las palabras que salen de Jeremías son palabras que traen luz a un momento de mucha equivocación del pueblo de Israel. Para nosotros, la misión en este mundo no siempre es fácil, lo que Dios nos pide, porque Dios no nos pide hacer cosas espirituales para sentirnos bien. En el camino de ser discípulos del Señor, Él nos pide ante todo fidelidad a la verdad, que estemos siempre viviendo una vida de acuerdo a esa ley de sus mandamientos, que es la que hace nuestra existencia fecunda para traer la bendición de sus promesas. Creo que es preciso comprender que cuando nos llenamos más del Señor, podemos entender los momentos de prueba y sufrimiento que trae el mismo camino de Dios.
camino de Dios será siempre muy contrario a los caminos del mundo, porque el camino de Dios siempre conduce a la paz, a la salvación, a la liberación espiritual. En cambio, los caminos del mundo siempre son fáciles, los caminos del mundo siempre son de diversión, de lo placentero, de lo que en muchos momentos embota la mente y el corazón del hombre cuando se trata de darle rienda suelta a sus instintos. Pero hoy hay un planteamiento muy especial en la primera lectura del Señor para Jeremías. El Señor seduce a Jeremías y él se siente enamorado. Jeremías se siente realmente vencido en su interior por la misma gracia de ese amor eterno con el cual Dios lo ha elegido para ser profeta. Jeremías le tocó tiempos de estar muy firme en Dios, pero también tiempos en los que vio las nubes negras de un pueblo que se levantaba en contra de Dios. Eso es lo que hoy vivimos, un mundo que aparenta creer en Dios, pero no quiere vivir de acuerdo a las exigencias de Dios. Y por eso siempre como Jeremías tendremos la misión de hablar de parte de Dios, de decir lo que está bien, de decir lo que no conviene y lo que no aprueba Dios en el camino de una persona que es creyente. De tal manera que vendrá el Evangelio, y en el Evangelio encontramos a Pedro mismo en el diálogo con Jesús. Es una continuidad del Evangelio pasado. Recordemos que en el Evangelio pasado Pedro, movido por el Espíritu, por la sabiduría del Padre, del Dios Padre, Pedro confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Pero hoy en el Evangelio Jesús está hablando de lo que significará el hecho mismo de su muerte, de sus momentos de sufrimiento, de darlo todo en la cruz. Y Pedro sale al paso de esta manifestación de sabiduría de Jesús al expresarnos y darnos a conocer que Él está viviendo para la voluntad del Padre. Pedro sale en contra de esa voluntad de Dios Padre para con el Hijo, porque el Padre envió al Hijo a este mundo para salvarlo, y el camino para salvarlo era derramar su sangre en la cruz, porque el pecado es grave y el pecado realmente hirió al hombre, hirió la humanidad, y difícilmente podría retornar el hombre por su propia iniciativa a una relación con Dios. Pedro le dice: eso no te sucederá a ti, Señor, eso no va a pasar contigo, tú no vas a morir, como que tú vas a sufrir en manos de las autoridades de este país. Y el Señor le dice: quítate de mi vista, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Pero la expresión realmente completa es: quítate de mi vista, Satanás. Porque cuando no pensamos como Dios, cuando nos vamos por el pensamiento fácil, cuando nos vamos por las cosas fáciles de este mundo, no estamos pensando como Dios, estamos pensando como Satanás, porque Satanás siempre quiere lo fácil, y lo que él quiere es que muchas personas se gocen este mundo en lo que más quieren conquistar y alcanzar, para que al final su alma se pierda. Por eso es muy puntual el Evangelio cuando el Señor nos deja claro de qué le sirve al hombre también ganarse el mundo entero si al final pierde su alma. Esa es una expresión que hoy nos tiene que llevar a pensar, que nos tiene que llevar a la reflexión. Una persona puede tener hoy muchos logros y sentirse muy realizado en las cosas del mundo, pero su alma no es un alma que está llena del Espíritu de Dios. Su corazón no está lleno de la sabiduría de Dios, del amor, de la fe de Dios. Su vida nunca ha sido una vida de tanta obediencia a los mandamientos,
y por eso vive esclavo de las cosas del mundo. Por eso siempre es sabio lo que Jesús nos dice: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si al final pierde su alma? Imaginémonos si podemos cerrar los ojos en este momento y pensar: si me muero en el estado en el que en este momento estoy, ¿para dónde me voy? Es verdad, Dios es misericordioso, pero lo que importa en el camino de nuestra vida es que nuestros pensamientos tienen que ir en comunión con los pensamientos de Dios. Cuando el mundo me dice que todo se puede, Dios me dice: no todo se puede, porque puede comprometer tu vida, tu felicidad, tu matrimonio, todo lo que hace parte de tu camino. Que el Señor hoy nos dé la luz al celebrar la Santa Misa allá en la comunidad donde tú la celebras, tu comunidad católica, y puedas decirle hoy al Señor que te ayude a ver la vida como Él la ve, porque siempre estaremos en la tentación de evitar la cruz, y sin cruz no hay victoria. El que evita la cruz, ¿cómo pretende alcanzar la victoria? Hay que abrazar la cruz para que la victoria venga pronto y todo se venza en el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido domingo para todos.